quisiera aclarar pues, de que no vamos a hablar en detalle de teoría de sistemas, pues porque hay muchas teorías de sistemas, hay muchas aproximaciones. Y lo mismo podría decirse de la biosemiótica, porque lo vamos a referir esos dos temas es en relación al trabajo de Jacob Ullrich. Y lo primero que hay que decir de este autor es algo general que uno debe decir de todos los autores, es recordar que cuando uno habla de autores que durante mucho tiempo han pasado un poquito como olvidados y eclipsados, en realidad el solo hecho que no tengamos una visión como más integral de la misma historia de la biología, pues nos impide entender la biología actual. Goethe, alumno de Kant, él no se cansaba de decir que la historia de la ciencia es la ciencia misma. Es decir, en los procesos de la naturaleza se dan también fenómenos semejantes a los que se dan en la historia. Y la búsqueda de los hombres y mujeres y personas investigadas a la investigación, con todo ese satélite de saberes colectivos, populares, científicos y no científicos, va dando lugar a la generación de ideas que prácticamente no difieren de las ideas que tenemos hoy en día. Todos estos autores que están ahí, en su mayoría pertenecen al siglo XIX, pero tienen ideas que ya estaban discutiéndose en el XVIII y el XVII, y que si vamos a ser justos, muchas se remontaban a los sabios griegos y en particular a Aristóteles. Pero como estamos dentro de la tradición científica occidental, pues nos centramos en la tradición científica occidental y sobre todo en el siglo XIX, que es donde comienza a plantearse lo que veremos inmediatamente después, que es la obra de Jacob von Uexküll, autor desconocido, pero que cuando vean los temas que trabajó se darán cuenta que no es ajeno para nada a la biología, ni a la historia de la biología, ni nada, simplemente no lo conocíamos porque Estonia, un país marginal, sometido en una época al imperio austrohúngaro, a Alemania después a Rusia, país periférico, como que ahí no puede salir nada bueno, según las escuelas anglosajonas que comenzaron a dominar la academia en el siglo XIX y que nos presentaron la historia de la biología como si la biología hubiera nacido con Darwin y no más. Lo demás no tiene nada que ver, lo demás pobrecitos, tipos que dijeron cosas locas y que no. Entonces veamos quién es el padre de todo este pensamiento. El padre de este pensamiento se origina en Kant, quien reflexiona sobre esto. Eso es un sistema complejo. Más sobre lo que dice, eso es un sistema, realmente eso es un sistema. Porque aquí se ve como una cosa un poquito compleja, etcétera, pero uno siempre puede ver que en última lo que hay son relaciones causa-efecto muy precisas y que no hay una interrelación, una interconexión así muy estrecha entre los distintos episodios o segmentos donde uno puede ver correlaciones causa-efecto. Que eso corresponde pues a la visión mecánica de la naturaleza que para el siglo XVIII se había enriquecido con la visión atómica. Es decir, el mundo es un mecanismo, es una máquina y su creador es Dios, pero las partes de la máquina son bolitas, son átomos indivisibles. Indivisibles quiere decir que no hay nada por dentro del átomo. Y si no hay nada por dentro del átomo, el átomo mismo no es susceptible de ningún tipo de variación. Es inmutable, porque no tiene nada por dentro, no hay nada que lo altere. Pues en la visión del siglo XVIII, ya sabemos que sí. Bueno. Y lo que planteaba Kant es esto. Y en ese mundo atómico, mecánico, que nos quieren explicar únicamente por movimiento de los componentes últimos de la materia, llamados átomos, y fuerzas
que los ponen en movimiento, que están en estudio y que la principal es la fuerza gravitatoria, pero que algunos ya estaban vislumbrando que de pronto se pudiera meter algo así como fuerzas eléctricas y otros fenómenos para explicar el movimiento de las partículas. En esa visión, donde yo busco relaciones causa-efecto, ¿dónde queda el estudio del ser vivo? ¿No será que estamos ante una situación en que ese ser vivo se está olvidando? Y se está olvidando cuando pudiera ser parte del trasfondo de esa misma realidad. El hecho de que los seres vivos individualizados sean como tan efímeros, quiere decir que la vida en sí sea algo efímero y no pueda ser considerada como uno de los fenómenos, digamos, profundos de la realidad, de la naturaleza, del universo. Porque nosotros siempre que nos dicen, bueno, ¿y cuál es la explicación última del universo? Estamos pensando en la física. Estamos pensando en partículas, todavía hoy en día. Y nunca se nos ocurre pensar que esas partículas están vivas, no, las partículas están muertas. O sea, la explicación última del universo como que no toca el tema de la vida. ¿Sí? Entonces, y en el siglo XVIII y XIX, ese era más fuerte, era muy fuerte. Entonces, ¿la vida qué? Mejor que no está preguntando, bueno, ¿la vida qué? El mismo Kant va a decir, la vida, las transformaciones de la vida, el desarrollo del ser vivo, no se explica por una doctrina preformista. La doctrina preformista, que cogió mucha fuerza a finales del siglo XVII, era una idea que estaba basada justamente en la visión mecánica de la naturaleza. Es decir, Dios creó unas máquinas llamadas seres vivos, compuestas de átomos indivisibles, sometidas por unas fuerzas que no conocemos muy bien, pero es básicamente una máquina. Lo que pasa es que esa máquina lleva adentro otras maquinitas más chiquitas en los fluidos, o en las semillas, o en las que después se iban a llamar células, pero en el germen. El germen era aquello que da lugar al no ser vivo y está ahí metido. Entonces lo único que se requiere es que eso crezca de nuevo, pero la forma ya está básicamente delineada. Entonces el pensamiento mecánico defendía la idea preformista porque le parecía que la idea preformista nos evitaba el problema de preguntarnos de dónde surgió la forma. No, simplemente ya viene ahí, ya viene ahí, ya viene ahí. Entonces lo que le falta es crecer, como inflarse, desdoblarse si se quiere, porque por ejemplo ahí en esta imagen a microscopio, Hartsocker quería ver un humano, chiquito, un bebé, pero bueno, no está como bien, pero está doblado, le faltaba desdoblarse y crecer. Immanuel Kant, entonces, él es un crítico del preformismo. ¿Y por qué metemos a este autor tan harto filósofo que tiene que ver con esto? Yo no me canso de repetir que nosotros estamos vacunados contra los filósofos porque nuestro sistema educativo en el fondo está en contra de la reflexión filosófica. Entonces cuando hablan de los filósofos porque aparecen en el pensum, le enseñan a uno de memoria una fórmula condensada de algunas conclusiones que sacó el autor. Pienso, luego existe, cosas de ese estilo, ¿no? Pero nunca le dicen cuál era el problema que quería él resolver cuando llegó a ese tipo de formulación. Y sobre todo evitan decir que la preocupación central de la filosofía ha sido justamente la pregunta anterior de Kant: ¿y la vida qué? ¿Dónde queda la vida cuando nosotros queremos entender el universo en sus más recónditos e íntimos detalles? ¿Sí? ¿Dónde queda la vida? ¿Sí? Esa era la pregunta, pues, digamos, de Kant. Kant es realmente un verdadero filósofo de la biología y en contra de la visión preformista, él
apuntar a la idea epigenética. Epigenética quiere decir la forma no preexiste. La forma se está armando todo el tiempo. ¿Sí? Y para él, la lógica de la razón se parece un poco a la lógica de la vida. Es decir, el pensamiento y el desarrollo de las ideas es un desarrollo, eso, justamente. Por eso es que uno ve ideas que se parecen a ideas antiguas, ¿sí? Porque se están desarrollando, ¿sí? Entonces simplemente hoy en día le introducimos como mayor precisión y exactitud a algunas ideas, pero la idea de una manera muy vaga y general, de alguna manera eso ya venían dándose, varios autores venían formulando. Y entonces él va a ir al problema y va a retomar la discusión de Aristóteles sobre si las causas finales son pertinentes para la ciencia o no. Y entonces él se va a meter en esa discusión porque entonces va a decir, si yo voy a hacer física, yo no necesito saber, si quiero explicar un fenómeno mecánico, de movimiento sobre todo, me basta con saber dónde está la partícula, las coordenadas de la partícula y la fuerza. Yo con eso ya tenemos las ecuaciones para decir dónde va a estar esa partícula en un momento posterior, no hay problema. Pero si yo quiero explicar de dónde surge la forma del ser vivo, yo lo único que tengo a la mano para investigar es el desarrollo del huevo. La misma argumentación de Aristóteles la retoma Kant a finales del siglo XVIII y dice, si yo quiero entender el proceso del huevo, yo tengo que mirarlo todo. Dónde comienza y dónde termina. ¿Sí? Entonces, las etapas tempranas del desarrollo van adquiriendo sentido, que se ve una masita ahí como un poco amorfa. Adquiere sentido es cuando uno ya ve el resultado. Ah, salió una gallina. Entonces ya como que toda esa cosa amorfa, después al verla que seguía desarrollándose, como que adquiere sentido. ¿Sí? Entonces él dice, eso es una explicación por causas finales. ¿Sí? Entender el proceso, mirar el proceso de la transformación y ver. Es como cuando uno le habla en biología de la división celular, para eso hay que entender la telofase. Yo con profase no es suficiente para entender la división celular, tengo que saber la telofase, telo. Eso se llama explicación teleológica, la que incluye también la parte final. Entonces, yo le dice, eso es un problema. Porque entonces, ¿cuál es la naturaleza de esas causas finales en el caso de los seres vivos? Es decir, y retoma una discusión que todavía se sigue dando en la biología. Es decir, todo comenzó por puro azar, o si desde lo más recóndito del origen de la materia y de la energía, cuando eso surge, quién sabe cómo, el Big Bang tal vez, o en el caso de Kant, él ya imaginaba, para lo menos para el sistema solar, una explosión, no digamos para el universo. Él ya, porque Kant también habló de eso, de la evolución del sistema solar, él imagina que desde el puro comienzo hay algo de organización. Lo que pasa es que después el sistema se organiza y empiezan a aparecer más detalles a esa organización, pero básicamente hay un patrón ahí original, no todo es al azar. ¿Sí? Esa es la pregunta que él tiene. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, el ser vivo. El ser vivo surge pues porque en el huevo ya hay algo ahí. ¿Sí? No está preformado, ¿sí? Pero hay algo que da la posibilidad de que se forme. Y entonces, él va a distinguir entre lo que llama el juicio determinante y el juicio reflexionante. Son dos temas que todavía son álgidos en los debates de filosofía de la ciencia. Entonces dice, cuando nosotros pensamos, los humanos, los científicos, porque él está pensando en el pensamiento científico, cuando él piensa en términos de causas eficientes, o sea, relaciones de causa-efecto, que donde mejor se ejemplifican es en la mecánica, ¿sí?
pero también hoy en día uno lo puede ver en la biología molecular. Cuando hay tal enzima en tales y tales condiciones se produce tal actividad, tal efecto fisiológico, y sin la enzima no se da ese efecto fisiológico. Entonces, nosotros, si logramos identificar causas, correlaciones causa-efecto, estamos seguros, sabemos que eso está bien, ¿sí? Como que nos da tranquilidad y hay una certeza, ¿sí? Y ese es el fenómeno, el mundo de la apariencia, el mundo que se nos aparece, el mundo que tocamos, que vemos, que sentimos, que medimos algunas propiedades del mismo con la ciencia. Ese fenómeno accesible a la ciencia nos da, podemos formular juicios certeros cuando descubrimos correlaciones causa-efecto. La importancia que le dio a Kant al juicio determinante es la que ha llevado a muchos autores a decir que Kant en última no era sino un defensor del mecanicismo. Mentiras, porque Kant también habla de lo otro, dice, ojo, eso es un caso, pero también hay casos en que yo no pueda contentarme con explicaciones causa-efecto. Es lo que él habla es de las causas finales. Es decir, de cómo, por qué un sistema, ahí viene ya el uso de la palabra sistema, yo lo puedo descomponer en un poco de correlaciones causa-efecto, como la figura que tenía al principio. Pero si todo es un sistema, ya tengo que correlacionar una con otra, otra con otra, otra con otra. Entonces, ¿cómo se organizó eso? Supone un principio organizador, una causa final. Y entonces va a decir, eso corresponde a lo que se llama el noumeno en Kant. El noumeno es el mundo incognoscible, es decir, nosotros no podemos saber por qué el universo parece tener, así sea en su grado más originario, algo de orden, algo. ¿Sí? ¿Eso de dónde viene? No lo podemos saber. Unos dicen que es Dios, dice Kant. Otros dicen que es algo inherente a la materia misma. Pero ¿por qué hay algo de orden básico en los procesos de la naturaleza? No lo podemos saber. Eso es como si tuviera un propósito, una causa final. Eso es incognoscible. Pero dice, el hecho de que no podamos entender eso, ojo que estamos hablando, mire, de qué años, finales del siglo XVIII, no quiere decir que eso sea un absurdo, ¿no? Es un juicio reflexionante, es decir, al científico le debe servir como una orientación, como una guía, ¿sí? Les dicen cuando se hizo causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Pero el científico debe tratar de ver esta que tiene que ver con esta y esta que tiene que ver con esta. Unir caos. Es tarea del científico tratar de unir caos. De, en lo posible, reconstruir esas correlaciones causa-efecto como en un sistema. Entonces, ya se vuelve como un sistema que va creciendo, pero es una espiral. Tengo causas eficientes, pero también tengo causas finales que me ordenan algo de las correlaciones de las causas eficientes y me dan un sistema que crece. Esta es la famosa figura medieval del uroboros, de la serpiente que se muerde la cola para mostrar esa implicación. Algo que se produce, que se organiza, a sí mismo se sigue transformando y creciendo y va a llegar a otro tipo de organización y así sucesivamente sin saber cómo. Entonces esa es una expresión de esa idea de que las causas finales y las causas mecánicas se complementan, aunque nosotros digamos que la única que nos da seguridad es la causa mecánica. Pero la otra queda ahí como algo que hay que abordar de alguna manera, o por lo menos jugar un papel directivo. Entonces, en su obra de 1790, donde habla de la crítica de la facultad de juzgar, está dedicada al estudio del fenómeno de la vida y de cómo abordar la explicación por causas para entender la vida.
Mencionamos acá en detalle porque Jacob Foruscus después va a decir que su trabajo fue inspirado básicamente en la obra de Kant. Entonces dice, la causalidad mecánica es necesaria para explicar el mundo de los fenómenos. Eso nadie lo niega. O sea, hay que ser mecanicista si se quiere, eso está bien. Pero hay que entender que eso no es suficiente si queremos entender la vida. Entonces dice, no era suficiente para entender la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para entender la vida? Utilizar la causa final como una guía. Dice, para entender la morfología, eso es lo que estoy hablando, las relaciones sistemáticas, la organización del desarrollo de los seres vivos, es necesario suponer que ellos actúan como si expresaran un propósito. Es decir, es necesario adoptar, en nuestro lenguaje diríamos, la hipótesis de trabajo de que eso expresa un propósito. O sea, de que hay una causa final, pero como hipótesis de trabajo, porque si no, no podríamos entender cómo se da esa organización. Y entonces, con ese como si se arregla el problema. Yo no estoy diciendo que necesariamente exista la causa final, estoy diciendo que es una hipótesis viable para entender la biología. ¿Sí? Y entonces por eso también otros autores dijeron, Kant de todas maneras terminó dándole apoyo al sistema mecánico. Sí, pero le señaló los límites del mismo para estudiar la biología de esa manera. Entonces él habla de la reciprocidad de las causas eficientes y finales, y la idea entonces de que la naturaleza funciona como si fuera un ser inteligente. ¿Sí? Como si fuera un ser inteligente. Entonces cuando hay autores hoy en día que hablan que la única explicación es por azar, porque el azar es la que nos da la seguridad de que la naturaleza no había un sentido inteligente, empiezan a relacionarla con una gran cantidad de cosas para decir que es falsa. Pero igual uno debe entender que los grandes filósofos justamente giraron fue en torno a esa idea y fueron los que le abrieron camino a la ciencia de hoy. Es decir, la naturaleza funciona como un sistema inteligente. Entonces dice, los humanos no podemos entender de dónde proceden las causas finales, eso ya va más allá de lo que la razón nos pueda mostrar, y tenemos unas categorías de espacio y tiempo que para Kant son a priori. ¿Qué quiere decir eso? Que uno nace, el humano nace con una cierta noción general de espacio y de tiempo, y que en base a eso va organizando las observaciones del mundo a lo largo de su vida que le llegan por la vista, por el oído, etc., ¿no? Pero que hay algo básico, fundamental, a priori, que es el tener como un concepto muy general de lo que es espacio y de lo que es tiempo, y que eso es lo que nos ayuda a organizar el fenómeno. Si no tuviéramos las categorías de espacio y tiempo, nosotros no podríamos tener idea de causas, por ejemplo, porque causa supone un pasado y un presente. Y eso va como algo a priori, dice él. A priori quiere decir que se nace con eso. O sea, uno no nace con el conocimiento dado, eso sería preformismo, ¿no? Uno nace con esas dos categorías, lo que él dice, como cierta noción de espacio y cierta noción de tiempo. O sea, una persona ciega, sordomuda, que no tuviera sentido del tacto, bueno, etcétera, que nunca hubiera sentido nada, pues eso no se va a dar, yo sentido tendría, pero bueno, Keller o algo así. Igual ella tenía una idea del espacio y del tiempo, ¿sí? Es lo que quiere decir Kant. Y entonces, quiere decir que los humanos, y eso es otra cosa que va a proponer, y por eso se llama epistemología trascendental. Trascendental significa que es un principio generalizable más allá de la resolución de un problema específico, que es que la realidad está hecha de sujetos y de objetos. En ese caso el sujeto inicialmente es
el ser humano, pero el ser humano no está separado del mundo de los objetos que quiere explicar. ¿Sí? Todos estamos de alguna manera en relación. Y entonces la física se convierte en la ciencia dura porque puede avanzar muchísimo a punta de causas eficientes mecánicas y vendiéndonos la idea, todavía los físicos la defienden, que la objetividad de la ciencia, que está aquí el sujeto mirando ese objeto que es el universo, o distintos fenómenos del universo, porque no hay nadie que pueda ver al universo como un objeto, digamos, único, aunque haciendo abstracciones, eso es lo que tratan de hacer los físicos. Si somos objetivos, lo que un científico descubra en una parte del mundo debe ser válido para otro porque obedece a una ley intrínseca de ese universo. Entonces se llegaría a una objetividad, ¿sí? Se llegaría a describir un único mundo, que es el mundo físico en que estamos todos metidos. Pero dice, en caso de la biología, no. Porque en la biología, y aquí ya Kant comienza a pensar, de pronto, no lo puedo demostrar, dice Kant, imagínense, está en el siglo, finales del siglo XVII, está recién pasada la Revolución Francesa, está diciendo, siglo XVIII, está diciendo, ¿qué tal que resulte que como la hipótesis es que la naturaleza es inteligente, haya otros seres inteligentes distintos a los humanos, llamados orangutanes, gorilas, otras inteligencias en la naturaleza? Entonces, yo no puedo decir que ese conocimiento sea exactamente el mismo. Ya comienza a decir, si la naturaleza es inteligente, van a haber otros sujetos, animales. Estamos muy lejos de decir que una culebra es inteligente o tiene algún tipo de inteligencia, por lo menos algunos animales podrían serlo. Entonces, quién sabe, ¿no? Además, y aquí hay una parte política y sociológica muy interesante, es cierto que el uso de la razón nos puede llevar a todos como a un consenso, en el caso de los humanos. Pero las distintas culturas y tradiciones y grupos sociales no tienen por qué tener la misma visión de ese mundo. Entonces, el conocimiento de un grupo en la antigüedad no es el mismo que un grupo actual, o de un asiático o un europeo. Hay ciertas cosas específicas que de pronto no sean tan comunes. O sea, los mundos fenoménicos, la manera como los sujetos humanos o animales ven el mundo y lo tratan de conocer no necesariamente es la misma. Entonces la biología no puede vender la idea de que existe un único mundo. Es una idea muy avanzada para esa época y entre otras cosas esa es la idea que va a desarrollar con base experimental Jacob Funes. Entonces, en la crítica al juicio teleológico, crítica significa análisis de los alcances y limitaciones que tienen las explicaciones dadas en términos de causas finales. Kant dice, el organismo es un fin mismo de la naturaleza crea organismos, digámoslo así. El entendimiento debe buscar los sistemas de fines de la naturaleza, o sea, tratar de ordenar las correlaciones causa-efecto dentro de una visión sistémica y llegar al punto en que el pensamiento mecánico, que es tan importante, podría quedar de alguna manera subordinado al pensamiento teleológico, o sea, por causas finales, que es cuando los científicos logren encontrar las relaciones entre muchas causas y muchos efectos. Pero eso es una aspiración ideal.
pero ahí hay una visión sistémica. Entonces, en esta cita, por ejemplo, Kant hablar de causas finales es hablar de que los instrumentos del organismo, o sea, los órganos, están correlacionados entre sí. Uno trabaja para el otro. ¿Sí? ¿Para quién trabaja el riñón? A él, pero para el cuerpo, para los otros también, ¿no? ¿Sí? Y también dice, él ya tiene algunas ideas embrionarias sobre el proceso embrionario que otros contemporáneos están adelantando en su país, en Alemania, y demuestran cómo para que se forme cierto órgano, el primordio del órgano, esa masita que se comienza después a diferenciar, es necesario que antes se haya formado otro. O sea, un mismo órgano favorece la formación de otro. Entonces, eso es muy parecido a lo que como el arte, ¿no? La naturaleza y el arte, eso es algo muy unido. Y entonces habla de que el sistema natural vivo es un ser organizado, pero que se organiza a sí mismo. Ese es el origen moderno, porque ya estamos en la modernidad, ¿no? Entonces, revolución científica, estos son los últimos coletazos de la revolución científica que venía del siglo XVI, cuando se comienza a hablar de autoorganización, organizándose a sí mismo. ¿Sí? O sea, la naturaleza se autoorganiza. Entonces dice, hay una fuerza motriz que la organiza, y eso es muy importante porque ya él está diciendo algo, que la fuerza motriz no necesariamente es la fuerza mecánica, sino la fuerza de otras máquinas que algunos señores están tratando de experimentar en esa época, que es la máquina de vapor. Podría ser el calor, por ejemplo, como fuerza motriz. Por eso no es importante. Lo importante es la fuerza que forma, la fuerza organizadora. O sea, el principio de autoorganización, aquello que hace que aquello que está moviéndose se organice. Dice, mire, se forman las pieles, los huesos, los pelos, y eso se va sedimentando, y yo los puedo estudiar mecánicamente. El hueso, por ejemplo, se vuelve como una compresión dura y explicable mecánicamente, pero el proceso mismo debe ser juzgado teleológicamente. Es decir, porque los huesos se solidificaron era en base a la relación que tenía con el conjunto. Entonces, pensar teleológicamente, dice Kant, ya no es únicamente pensar en términos de la etapa final del desarrollo, sí, también, pero es también pensar en términos del conjunto en donde está metido ese organismo que se desarrolla. O sea, es pensar en términos del sistema al cual él hace pertenencia. Entonces él dice, discute las tesis, las cosas materiales deben juzgarse en leyes mecánicas, sí, pero hay algunas producciones de la naturaleza que no cuadran bien con las leyes mecánicas, tal cosa, y entonces dice, eso es una reflexión epistemológica. ¿Sí? Que el científico sepa que, por lo menos conceptualmente, no todas las explicaciones mecánicas cuadran coherentemente entre ellas, eso hay que buscarle cómo es que se organiza. Pero dice, el ideal sería que esto no sea simplemente una recomendación epistemológica para los científicos y los filósofos, sino que ojalá algún día pudiéramos afirmarlo como algo real, es decir, algo ontológico, es decir, llegar uno a que ojalá, dice, no puedo asegurarlo que eso es lo que va a pasar, el siglo XX se encargó de decir que eso no se podía hacer, pero el siglo XXI está otra vez volviéndolo a plantear, de que tal vez sí se puede hacer, y es decir, ontológicamente, o sea, como algo real, ¿sabe? El universo sí funcionaba de acuerdo a las causas finales. Porque la idea de la autoorganización del universo lo presenta desde el principio como un sistema
con ciertas coherencias internas, etcétera, como si hubiera una causa final. O sea, entonces, todas estas son citas que yo después les dejo para que ustedes reflexionen, porque realmente, mire, esto es un libro de Kant dedicado únicamente a pensar en biología. Ni en biología le cuentan a uno eso, ni en filosofía, porque yo me he encontrado con estudiantes de filosofía que dicen, profe, pero usted sí, mejor dicho, yo soy filósofo y nunca nos pusieron a leer la biología de Kant. Pues no, ni se la van a poner, porque la historia de la ciencia y de la filosofía la han escrito son filósofos que no eran científicos, y los que eran científicos que están metidos en el tema son físicos o matemáticos. Y entonces los físicos, aunque algunos aunque sí se interesan en la biología, no es su tema central. La historia de la filosofía de la ciencia está hecha es por físicos. Entonces, de hecho, para mí fue un descubrimiento esto, porque a mí siempre me han dicho en el colegio que era bueno, entre otras cosas, de filosofía, no era tan dogmático ni como otros, que Kant había hablado de la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, y pasa el capítulo, ¿no? Eso se llama la crítica de la razón de juzgar, de la capacidad de juzgar, de la pertinencia de las causas finales para el estudio de los seres vivos. Es un tratado de biología, de biología de la época. Tampoco es para decir que ahí ya quedó resuelto todo. Bueno, entonces, ahí viene el problema. La organización primitiva. Siempre los problemas de la organización primitiva, de dónde surgió la primera célula, de dónde surgió la vida, de dónde surgió el primer vertebrado, de dónde surgió la célula eucariótica, el origen de, siempre es el problema. De hecho, la teoría evolutiva es una teoría que me habla. Una vez que apareció, esto se fue modificando de tal manera y se diversificó. Pero cómo apareció siempre queda como un problema, ¿no? La emergencia de lo nuevo. Bueno, es lo que está diciendo, ese es el problema que todavía tenemos. Bueno. Aquí hay algo, esta cita es interesante porque no ha faltado el despistado que solamente ha leído mal algunas cosas de Darwin, que cree que Darwin fue el primero que habló de evolución, ¿no? Kant está hablando aquí del concierto de tantas especies de animales en un cierto esquema común, que no parece solamente servirles de principio en la estructura de sus huesos, sino también en la disposición de las demás partes, y esta admirable simplicidad de forma que reduciendo ciertas partes y alargando otras, encubriendo estas y desenvolviendo aquellas, ha podido producir tan gran variedad de especies. Hacen nacer en nosotros la esperanza, muy débil por cierto, de poder llegar a algo con el principio del mecanismo de la naturaleza, sin el cual en general no puede haber ciencia de la naturaleza. Esta analogía de formas que a pesar de su diversidad parecen haber sido producidas conforme a un tipo común, fortifica la hipótesis de que dichas formas tienen una afinidad real y que salen de una madre común. Y nos muestra cada especie acercándose gradualmente a otra, desde aquella donde parece mejor establecido el principio de los fines, a saber, el hombre, hasta el pólipo, y del pólipo hasta los musgos y las algas, y por último hasta el grado más inferior de la naturaleza que podemos conocer, hasta la materia bruta, de donde parece derivar conforme a leyes mecánicas semejantes a las cristalizaciones, toda esta técnica de la naturaleza tan incomprensible para nosotros y los seres organizados que nos creemos obligados a concebir otro principio. Más claro no canta un gallo. Para nada, 1790, incluso es anterior a Lamarck, ¿sí? Porque el primer trabajo de Lamarck es de 1792, y de hecho hay unos términos que son
al pie de la letra aparecen en Diderot cuando él habla de que la evolución es posible porque la evolución es modificar un patrón común por alargamiento y acortamiento. O por ejemplo cuando Geoffroy de Saint-Hilaire en Francia dice que todos los animales tienen una arquitectura común, o el mismo Goethe, discípulo de Kant, o sea, porque Kant había esbozado la idea. Kant nunca experimentó con animales, ni con plantas, ni nada. Él vivía en Königsberg, que era en el centro de Europa, en Alemania. Y Königsberg, en la época del siglo XVIII, era una ruta para los que del norte iban al sur y para los que del oriente iban al occidente. Era como un punto de llegada, porque se caracterizaba por tener muchas posadas, graneros, etcétera, medios de atención a la gente que viajaban en caravanas de un sitio a otro de Europa. Entonces se dice que él le mandaba correspondencia, como por ahí pasaban todos, mandaba cartas a Inglaterra, a Alemania, a Rusia, a Francia, a todos los hombres de ciencia que él había oído hablar, les mandaba cartas preguntándoles cosas, y les decía, el día que usted tenga que viajar y tenga que pasar por Königsberg, yo lo recibo en mi casa. Y lo recibo 1 o 2 meses, porque estos viajes eran larguísimos. Y él fue la persona que más gente de ciencia y filósofos entrevistó y dialogó directamente sin salir de su pueblo. Y entonces él no hizo los experimentos, pero sí se informó de lo que estaban haciendo todos y tuvo una vida admirable en ese sentido. O sea, él sí sabía cuál es el problema de la ciencia. Y fíjense, verán, el mismo Kant dice, se refiere a un investigador alemán que él conoció, Blumenbach, quien habla de la fuerza vital, Lebenskraft, eso es un lenguaje onomatopeico, significa fuerza, Kraft, y Leben, vida. Entonces, dice, ese es el investigador que más cerca ha llegado a tratar de entender qué es esa fuerza vital, ¿sí? Porque es algo que no sabemos muy bien qué es, ¿sí? Que las leyes mecánicas de una naturaleza muerta van dando lugar a algo que es como vida, etcétera, pero que nos parece un principio impenetrable, una organización originaria, etcétera. Esta es la Lebenskraft, vista por los indígenas australianos, que ven el origen del universo como una expansión a partir de un centro donde sale, ya no es la culebra que se muerde la cola, sino las culebras que salen de un centro y se diversifican y van explorando y creciendo en distintas direcciones, como algo espontáneo de la naturaleza, ¿sí? Entonces surge, ¿será que había un programa kantiano para la biología? Bueno, eso es muy atrevido decirlo porque, de hecho, la biología comienza a surgir en esa época. Reinhold de Viranus, contemporáneo de Kant, a raíz de estas disertaciones de Kant, él dice, Kant lo que me está sugiriendo es que haya una ciencia que se llame biología. En vez de hablar del estudio de los seres vivos, hablemos de biología, una ciencia tal. Y Lamarck en Francia retoma esa idea. Los franceses dialogaban con los franceses y el mismo Cuvier había estudiado en Stuttgart con Killmeyer, que había sido alumno de Kant. Entonces todo es un grupito ahí de los mismos dialogando. Y entonces el programa kantiano para la biología se basa en la adopción de estos principios generales y ver en qué medida se aplican o no. Es decir, hablar de que en la naturaleza hay procesos espontáneos de organización, de que el proceso embriológico no es preformista, sino epigenético, se va generando, que los seres vivos tienen subjetividad,
eso parecía lo más terrible del mundo, ¿sí? Lo más terrible del mundo. Pero ya había testimonios de algunos viajeros, creo que eran holandeses, que habían estado en Java, en Sumatra, que habían oído hablar a los nativos, pues que decían que los nativos en su atarazo eran tan atrasados, digamos, ese es el reporte, que creían que los orangutanes eran inteligentes. Entonces lo reporta como algo raro. Mira, esos nativos son tan atrasados que creen que los orangutanes son inteligentes. Incluso la anécdota completa es que los nativos creían no solo que los orangutanes eran inteligentes, sino que eran más inteligentes que ellos. O sea, ya había esos reportes. Ahora, la razón, ustedes sí saben la razón por la cual decía que los nativos de esa zona de Java, Borneo, decían que los orangutanes eran más inteligentes que ellos mismos. ¿Alguno sabe la anécdota? Eran tan inteligentes que no se dejaron esclavizar por los holandeses, por los europeos. Tenaz. Y cambio yo sí. Horrible, por así. El principio tecnológico que se enriquece con la idea de que telos no es únicamente pensar en la etapa final del proceso, sino que es el problema de la relación parte-todo. ¿Sí? La parte, cómo se integra en el todo. Y el 4, pues que tiene que ver con el 3, es que en últimas hay una organización sistémica. Entonces miren la idea de los sistemas. Según Tuxkull posteriormente, pero esto es apenas como proyectando lo que viene después, pero todavía tenemos que hablar más de Kant, en su artículo de 1926, bueno, eso es un libro que se llama La biología teórica, dice Tuxkull que lo único que ha hecho es extender el programa de Kant de investigación, ¿sí? Incluyendo en el estudio de la naturaleza el papel del cuerpo. ¿Sí? Porque si somos sujetos, pues, la actividad subjetiva no se explica por un principio inmaterial aparte que llamamos alma y que está metido ahí misteriosamente. No. La actividad subjetiva se explica por la organización del cuerpo, y la organización del cuerpo incluye manos, pies, piel, ojos, sistema nervioso, o sea, el papel del cuerpo. ¿Sí? Y segundo, que eso hoy cobra mucha vigencia, ¿no? Cuando se habla hoy mucho de la inteligencia corporal. Y segundo, las relaciones con otros sujetos. O sea, otros sujetos, ¿cómo se relacionan con los sujetos? Los animales. Pero volviendo a Kant, Kant influyó directamente en Gay cuando habla de que la forma humana y la animal es básicamente la misma. Hay un plan estructural común y resuelve el problema de la similitud entre humanos y simios, porque algunos decían que esos eran planes no eran comunes porque faltaba hueso. Y entonces la homología uno a uno de las partes del cuerpo no se podía hacer entre el humano y los simios porque quedaba faltando un hueso. ¿Sí? O sea, un hueso que tenía el simio no lo tenían los humanos, pero que lo encuentran en feticos, en embriones. O sea, él se va a los cementerios y pregunta a los cuidadores de fosas que donde han enterrado mujeres que han muerto embarazadas, y desentierran a esos cuerpos de esas mujeres embarazadas, les sacan los bebecitos y los llevan al laboratorio y los estudian, y así puede ver la morfogénesis del cuerpo humano, pero en la parte que podía ser, que eran los huesos, y encuentran que los feticos humanos eran iguales a los feticos de los simios, y que lo que pasa es que en el humano el hueso que faltaba es porque se fundió, es el hueso intermaxilar.
o sea, si era el mismo tipo. Eso en su época era un revuelo muy grande, pues es como decir hoy en día que el genoma del chimpancé y del humano resultaron iguales. Casi que de esas proporciones el revuelo de eso, porque quería decir que la idea kantiana de un plan estructural común sí se cumplía, y entonces él habla de la zoonomía, que es el estudio del mundo animal en su morfología. La morfología me da las leyes internas de cómo las partes se encajan entre ellas. Pero la zoonomía incluye la relación con el medio externo, porque ya está la idea de sistema, es decir, no es solamente estudiar la parte, en este caso el animal, sino en su relación con el medio. Y eso explica por qué las descripciones de Humboldt, por ejemplo, en América y en otras partes del mundo, contrastan con las de Darwin. Porque mientras Darwin está señalando, enfatizando en la lucha, la competencia, etcétera, incluso describiendo casos de violencia en el mundo animal que son innegables, digamos, las descripciones de Humboldt, influidas por Goethe, porque Humboldt conoció a Goethe, etcétera, y él conoció a Kant, y conoció toda una familia alemana ahí. Entonces, Humboldt siempre resalta es la armonía, por qué las flores cambian con la altitud, la fauna, etc. Y no solamente con la latitud, sino también con la altitud. Y en su obra Cosmos él resalta es esa. ¿Sabe qué significa la palabra cosmos en griego? ¿Algunos saben? Posible que nadie sabe. Las muchachas, las mujeres deben saberlo por lo menos. Cuando uno compra un cosmético, ¿qué es un cosmético? Un producto químico que se echa uno ¿para qué? Para verse bonito, bonita. Bueno, ¿sí? Cosmos es lo bello. ¿Sí? Que viene la palabra cosmos. Pues la obra la titula Cosmos, no la titula, qué sé yo, no. La naturaleza es bella. ¿Por qué? Porque es un sistema en que las partes comienzan a encajar unas con otras. ¿Sí? O sea, Humboldt tenía esa visión sistémica y la aplicó a la biogeografía. Este es el hueso intermaxilar que les hablaba de Goethe. Todos los vertebrados entonces siguen el mismo plan. Y entonces viene lo que se llama la filosofía de la naturaleza. Bueno, citas como estas de Goethe fueron después utilizadas por los ingleses para decir que esos tipos son unos poetas increíbles, pero de ciencia nada. Frases como esa. Y es verdad que era un gran poeta, pero también fue un gran científico. ¿Quién quiere leer esta cita? Porque esta cita es como de un poeta. ¿Quién quiere leer? Tú. Todo animal, un fin en sí mismo, avanza hacia la perfección, desde el útero de la naturaleza y produce hijos perfectos. Todos los miembros se forman siguiendo leyes eternas, y las formas más raras atesoran el secreto del patrón original. La forma del animal determina su modo de vida, y esos modos a su vez actúan sobre las formas, y así la formación ordenada se mantiene firme, aunque inclinándose hacia el cambio a través de la acción de las condiciones externas. Bonito, ¿no? Esa metáfora, el útero de la naturaleza. O sea, eso viene con todas esas metáforas medievales derivadas de la cultura precristiana, donde la divinidad es la tierra misma y se representa como una madre. ¿Sí? Los ingleses que son súper racionalistas y patriarcales y toda esa vaina, eso es poesía. Son románticos. Entonces a nosotros nos llegó la idea que la filosofía alemana, como es romántica, al que le interese que lo estudie como un tema literario, pero no como un tema científico. Pero está diciendo cosas que son interesantes. De hecho, Goethe, él se preguntó mucho sobre la naturaleza de los colores
y él siempre trató de entender que el color no es únicamente una propiedad del cuerpo que emite, no se sabe, no se sabía, se decía que corpúsculos, entonces un color es un tipo de corpúsculo, otro color otro tipo de corpúsculo, decimos que son longitudes de onda, sino que él también se preguntaba, ¿no será que el color es algo que tiene que ver también con el ojo mismo? ¿Sí? El color aparece, es aquí, pero nosotros decimos que el objeto era azul, pero aquí es donde aparece realmente el color, algo le llega, ¿sí? Él se cuestionaba este tipo de cosas que después Husserl va a desarrollar. Y además dice, la parte y el todo se relacionan. Es decir, el animal aislado es como un universo el mismo. Tiene cosas por dentro que también interactúan, ¿sí? Tiene partes. Y se renuevan. O sea, el todo, la naturaleza que hablaba Humboldt, es un cosmos, o sea, es bella, tiene un fin, pero también la parte, el organismo. Y entonces dice, al estudiar las partes internas, y ese es el propósito de la morfología, es mostrar esa concatenación entre las partes y mostrar que todo está ahí de acuerdo a cierta lógica. ¿Sí? O sea, no hay partes inútiles. Lamarck también retoma estas ideas, él fue influido también por las ideas de la filosofía alemana, pero les da un giro y un sello vinculándola con el pensamiento francés de Buffon y de otros autores. Pero una parte que quiero resaltar, ya hablamos aquí alguna vez de Lamarck, es esta parte de 1815, donde en su historia natural de los animales sin vértebras, él se detiene una parte, o sea, está hablando de los invertebrados, hablar de lo que él llama sentimiento interior. Es lo que él considera que es el proceso vital propiamente tal. ¿Sí? Lo que algún día hay que entender, más o menos. Es una cita muy interesante, lo llama sentimiento interior, o sea, todo esto hace referencia a la organización interna, etc. No es una sensación, es un sentimiento muy oscuro, un todo infinitamente excitable, compuesto de partes separadas e intercomunicadas, infinitamente excitable, o sea, la excitabilidad de la vida es casi algo como infinito, ¿no? Y compuesto de muchísimas partes separadas pero intercomunicadas, ¿no? Que eso es lo que hoy en día se habla de esa interconexión de las partes. Un todo que cualquier necesidad sentida puede excitar, o sea, el hambre, el peligro, la temperatura, algunas cosas. Cuando el organismo se excita, pues afecta más a una parte que a otras, pero reacciona como un todo, ¿sí? Y que una vez excitado, actúa inmediatamente, de una vez, va donde es, ¿sí? Y tiene el poder de hacer que el individuo actúe en el mismo instante si es necesario, o sea, de una excitación, de una acción. Input, output, una entrada, una salida. Esto es muy importante porque después veremos que Husserl va a definir el círculo funcional de una manera semejante a esta. Así el sentimiento interior reside en la unidad del sistema orgánico de sensaciones. O sea, el problema de Lamarck aquí es que plantea unas cosas que en su época era muy difícil llegar a trabajar. ¿Cómo hablamos del sistema orgánico de sensaciones como una unidad si tenemos distintos tipos de sentidos? Eso es algo que va a trabajar Husserl. ¿Cómo se da la unidad del sistema orgánico de sensaciones? Oído, tacto. Y todas las partes de este sistema están ensambladas en un centro común, en una zona común donde permite que todas estas sensaciones le den como algo. ¿Sí? Es un centro de donde sale la respuesta. La respuesta sale como una perturbación, como una emoción.
¿sí? Que el sentimiento en cuestión puede experimentar, y de ahí sale su capacidad de producir acción. ¿Sí? O sea, aquí hay algo muy importante, y es que la definición de lo vivo pasa por tener en cuenta la excitabilidad, la capacidad de experimentar, ¿sí? De actuar en relación a perturbaciones o estímulos o excitaciones que vienen de afuera, algo así, ¿no? ¿Sí? La vida es esa excitabilidad del sistema organizado de sensaciones que le permite actuar como un todo. Miren, todo lo que es necesario para que ello ocurra es que el sentimiento interior, hoy en día diríamos el sistema nervioso o algo así, ¿no?, sea movido por cualquier necesidad, a partir de la cual pondrá inmediatamente en acción las partes necesarias que deben moverse para satisfacer tal necesidad. Y ojo, esto ocurre sin que sea necesaria la intervención de ninguna de esas resoluciones que nosotros denominamos actos de voluntad. O sea, está diciendo que no es necesario que el ser vivo, cuando actúa, lo haga como los humanos creen que actúan ellos, ¿sí? Por libre voluntad, y que empezaron el sí y el no, y entonces fueron y votaron, sí, algo así, no, conscientemente, no quiere decir que hay esos niveles de abstracción, de lógica, aunque la política no todo es lógico tampoco, ¿no? Pero no es la voluntad humana, es algo propio de la vida. Bueno, eso es muy interesante, porque esa idea de la Marx, curiosamente, va a aparecer reflejada después en muchas cosas que va a hablar Huxley en el siglo XX, después del siglo pasado. Otro autor que nos va preparando el camino a esa visión de la naturaleza como un todo integrado, compuesto de seres que sienten, que son sujetos, que perciben el mundo, es la idea de Lawrence Ocken en sus fundamentos de la filosofía natural, cuando dice las clases animales, refiriéndose a las grandes clases que si peces, reptiles, aves, no son virtualmente nada más que una representación de los órganos sensoriales y se arreglan de acuerdo a ellos. Es una idea loquísima. Eso es súper loco. Pero les cuento, hay un alumno de una tesis en la Universidad de Toluca, se llama Omar Robles, que yo estoy codirigiendo en su tesis de filosofía sobre la filosofía de la biología de Lawrence Ocken. Pero porque allá en México hay ese ambiente más desarrollado en la academia de la filosofía de la ciencia. De hecho, en la filosofía de la ciencia, la historia de la biología lo reconoce como uno de los pioneros de la biología celular, porque él también habló de esas unidades básicas de la vida. Pero esta idea de aquí es supremamente interesante porque nos refleja su orientación kantiana de ver el elemento clasificatorio fundamental de los animales. No es si se reproducen por huevos, o si tienen alas o escamas, o si tienen placenta y alimentan a las crías con leche, que esas son las clasificaciones clásicas de los vertebrados, sino es en base a aquello que les permite sentir y percibir el mundo. O sea, en base a los órganos de los sentidos. Porque la capacidad fundamental de la vida es la de sentir. Entonces, ese es el elemento de la taxonomía. Entonces, dice, por ejemplo, los invertebrados no tienen ojos, no tienen oídos, pero tienen tacto. Es la primera vez que aparece el tacto. Son como la piel, son los dermatozoos. Los peces son los primeros animales en los cuales se da, o los agnatos y después
la aparición de una lengüeta y una boca claramente definida, entonces son los animales donde el sentido del gusto, por decir así, es el principal, son los glosozoos, los animales boca, ¿sí? Pero por el gusto. Y los reptiles son los primeros animales donde claramente hay un sentido del olfato claramente definido. Y donde la nariz se abre con esos alveolos para entrar el aire. Y entonces son los animales con nariz, los rinozoos. Y los pájaros entonces son los otozoos. Son los animales donde el sentido del oído, según él, aparece por primera vez, o por lo menos aparece más desarrollado, porque durante mucho tiempo ha existido la idea de que los reptiles son sordos, y parece que sí hay muchos reptiles sordos, pero no todos, pero bueno, estamos hablando del principios del siglo XIX, hace 200 años, y entonces, hace más de 200 años, entonces, no, pues, 1721, o sea, eso ya hace casi un siglo y medio, dos siglos. Entonces, los pájaros sí ahí pueden negar que tengan un sentido del oído altamente desarrollado. Eso sí. Y después venían los oftalmozoos. Nosotros somos oftalmozoos. O sea, animales en que la visión es supremamente importante y en que esa visión estereoscópica, etcétera, aparece ya muy claramente definida, aunque obviamente pues, hay una gran cantidad de errores en esa idea. Entonces, una idea intuitiva que tuvo, porque los ojos del águila en muchas cosas son mejores que los de muchos mamíferos. Bueno, perdonémosle a que eso. Pero la idea de él es el elemento definitorio de la taxonomía de Terpaz y cómo percibo el mundo. Y además, una idea sistémica. Y es que si los animales están entre ellos relacionados como un todo, en ese sistema que llamamos, después de Bernatsky, le puso el nombre de biosfera, pero que para ellos era simplemente un sistema de animales, ¿sí? Pues los mamíferos somos como los ojos de ese sistema, las aves como los oídos, ¿sí? Así como hoy en día decimos que las papilas gustativas tienen muchas celulitas sensibles, entonces es como decir que cada animal es la célula del gran organismo. Y un poco de especulaciones bastante difíciles e interesantes y sobre todo bonitas, ¿sí? Porque tratando de invitar una aproximación hacia el ser vivo desde su sensibilidad, ¿sí? Esta misma escuela es la que produce la primera teoría moderna de la evolución biológica, que en esa época se llamó recapitulación por la afirmación que hay aquí de Friedrich Tiedemann, de que todo animal hasta que alcanza su propia estructura pasa por la organización de una o más clases de animales que están por debajo de él, lo cual es equivalente a decir que todo animal comienza su metamorfosis con la organización animal más simple. Es decir, es esa idea de que la ontogenia, la embriogénesis repite la evolución rápidamente. Uno comienza siendo un huevito, después sigue siendo como una lombricita, después uno es como un pececito y así. Porque así ha sido la formación de los seres vivos en la Tierra. Eso es una teoría evolutiva de la transformación de las especies justificada con el desarrollo embriológico. Y entonces, así, el argumento es, si el desarrollo comienza en lo más simple, a lo más diferenciado, así pudo haber sido la evolución. Entonces, las formas más simples de animales aparecieron en lugar a los más. Y eso se llama como la ley de Meckel-Serres, porque Serres en Francia, influenciado por ideas semejantes, también la formuló, y que nosotros la hemos visto en la versión posterior, en que se llama la afirmación, la ontogenia, recapitula la filogenia de Meckel, y Serres la llamó la ley
seguirse desarrollando. Lo que pasa es que unos quedaron frenados como peces y otros frenaron el desarrollo como reptiles, otros como aves, otros como mamíferos y otros siguieron y se volvieron humanos, se fueron frenando, pero la tendencia era a que la ley de Meckel-Serres dice la fuerza espiritual del desarrollo. Ojo que aquí la palabra espiritual no quiere decir sobrenatural, quiere decir que es de una naturaleza que no conocemos, que jalona todo, y entonces de repente queda un punto, el mamífero en otro, el humano más, pero todavía podemos seguir evolucionando. Entonces se está jalando, y entonces va quedando la escala de los seres ordenada de mayor a menor complejidad, si uno hasta donde se hayan jalado. ¿Sí? Es una idea pues interesante. De todas maneras se llama la teoría de la recapitulación. Y también la vuelve a formular Gottfried Reinhold Treviranus y muchos otros autores. El autor tal vez más importante de la tradición alemana, de los que uno podría llamar directamente influidos por Kant, es este autor, Karl Ernst von Baer. Y lo menciono en detalle porque fue maestro directo de Jacob Rusko y también trabajó en Estonia y allá trabajaron, y fue maestro directo de Usko ya en el siglo XX. Pero las primeras influencias son de este autor, y Uskul va a mostrar que durante toda su formación en Estonia, el estudio de las obras de este Karl von Baer eran fundamentales. Bueno, es un biólogo experimental que descubrió la formación de las capas embrionarias en los vertebrados, descubrió cómo se forma el óvulo en los mamíferos en experimentos con perritas, estudiando los folículos del ovario, y encontró en qué momento es que se forma el óvulo, y sus ideas sobre la organización del mundo animal. Él sigue las ideas de otro biólogo de sistemas, que es Georges Cuvier, quien defendía la idea de que los planes corporales de los radiolarios, articulados, moluscos y vertebrados, 4 básicos, cada uno es tan diferente del otro que yo no puedo esperar encontrar formas de vida intermedias entre radiolario y articulado, o entre molusco y vertebrado. Son planes de organización distintos, no hay nada diferente. O un animal aparece o apareció en la historia dentro de un plan de organización o en el otro, pero no es que el uno sea transformado en el otro, porque son como ramas tan diferentes en la manera como tienen distribuidas las partes internas, que son como 4 tipos generales de animal muy diferentes, y él acoge esa idea pues con argumentos anatómicos, etc. Él habla del desarrollo de los vertebrados, y en esa época todavía no hay biología celular, ¿no? Que contextualizar. Pero él tiene el gran mérito de que con ayuda de microscopios, lupas y una observación muy detallada, fue el primero que distinguió lo que después se llaman capas embrionales: ectodermo, mesodermo, endodermo, y cómo se iban plegando, etc. Sin hablar de células, porque la resolución de los instrumentos no le daba para eso. Y entonces él se va a pronunciar en contra de la idea recapitulacionista de los colegas alemanes, desde la tradición alemana también, pero él disiente de la ley de Meckel-Serres. Es decir, él no cree que la evolución se haya dado por etapas, una detrás de la otra, de menor a mayor complejidad,
como si de pronto un tipo animal se hubiera transformado en otro. No, él no cree en eso. Un invertebrado nunca se puede haber transformado en vertebrado, no. Eso son cosas distintas. Y entonces por eso dice que el feto humano, por ejemplo, siempre ha sido vertebrado, incluso en las etapas más tempranas del desarrollo. Ya tiene ahí algo escrito en el óvulo fecundado del humano, que es propio de los vertebrados y hace que ese óvulo fecundado, el huevo del humano, sea distinto al huevo fecundado de las aves. No sabemos qué es, pero allá hay algo ya distinto, ¿sí? Siempre ha sido eso vertebrado, es un huevo de vertebrado, ¿sí? Entonces, lo que hace el desarrollo, dice la embriogénesis, es formar en las etapas tempranas del desarrollo, a medida que se crece y se diferencia. No digo a medida que se diferencian las células, porque todavía no hay teoría celular, o por lo menos para él la explicación no se basa tanto en teoría celular como en capas, es que primero se forman lo que es propio del vertebrado, el cenotocordo, etc. Después se comienza a formar lo que es propio de los mamíferos, cierta arquitectura corporal, cierto tipo de piel, cierto tipo de características generales compartidas por los mamíferos. Después el embrioncito adopta características de los primates y por último las propias del humano. Es decir, nunca fuimos peces, nunca fuimos cerditos. Bueno, hay algunos que son cerditos, pero nunca fuimos salamandras, no nada. Siempre hemos sido humanos en nuestra ontogenia, en nuestra vida individual, pero en nuestro desarrollo nos parecíamos a nosotros pues, por cuando estábamos en esa etapa, pero no es que la ontogenia recapitule la filogenia, él no cree en esa idea. ¿Sí? Entonces las etapas tempranas nunca fuimos invertebrados, nunca fuimos peces, ¿no? Entonces, aquí habla de que siempre fuimos vertebrados. Y entonces, ¿cuáles son las leyes? Él siguiendo acá, dice, la idea es epigenética y por tanto, la ley de la biología, lo que hay que buscar, ese tipo de cómo las causas finales aparecen, dice pues, la ley de la ontogenia, las leyes de la ontogenia, que no son leyes puramente mecánicas, son las leyes que subordinan el movimiento mecánico de los componentes para que aparezca el ser vivo en su desarrollo. Y entonces tenemos que estas son las formulaciones de las leyes. Primera, las características más generales aparecen más temprano en los embriones que los caracteres más específicos. O sea, primero aparece lo que define al vertebrado y después algo más específico. Después, lo más específico se desarrolla a partir de lo más general. Eso es como consecuencia de anterior, de la general o lo específico, de lo específico viene lo general. Cada embrión de una forma animal dada, en vez de recorrer las otras formas, se va separando de ellas. Es decir, no es que el ser humano en cada etapa del desarrollo se parezca a las formas adultas de los animales que precedieron al hombre. Eso es lo que empieza la recapitulación. Es como si el embrión pasara por las formas adultas de los anteriores, de nuestros ancestros. ¿No? Nosotros nos parecemos en nuestra vida embrionaria, no a formas adultas de los antecesores del hombre, sino a los embriones de los antecesores, eso sí. Nos parecemos a los embriones, no a las formas adultas. Los embriones de las formas superiores no se asemejan a otras formas adultas sino a sus embriones. Y queriendo explicar eso, Romanes publica esta figura que había sido, la divulgó, que había sido dibujada por Ernest Haeckel en 1866, mucho después
pero en su tratado sobre el mundo animal, para explicar las ideas de von Baer. Entonces dice, mire, von Baer lo que quiso decir fue eso. Las formas tempranas se parecen y dan lo que... Y esto es el árbol evolutivo que proponía von Baer. Es decir, tenemos que hay evolución por modificación del proceso de ontogenia, donde lo más general se llega a lo más específico, pero tenemos un problema para explicar cómo aparecieron 4 planes corporales tan distintos, pero lo que sí podemos ir aventurando es que el concepto general, o sea, la idea general de organismo, es como si ya estuviera en esa célula originaria, y hay grupos que se separan desde el comienzo, el que va a dar lugar a animales articulados y invertebrados marinos, el que va a dar lugar a los radiolarios y el que va a dar lugar a los vertebrados. ¿Sí? Son como ramas ya diferentes que vienen desde muy temprano. O sea, para evitar el problema de tener que buscar cuál fue el ancestro común entre la mosca y el humano, por decir algo así. No, si este es invertebrado, el ancestro común de todos es por allá atrás, pero los planes corporales rápidamente, o sea, es una evolución un poquito más parecida a lo que hoy día diría uno como saltacionista en su comienzo, no son como ramas distintas desde el comienzo. Y esta es la explicación de cómo se presenta hoy en día el árbol de von Baer, de un huevo, o sea, como es la comparación, acuérdese, de la evolución con el desarrollo, entonces nuestro ancestro común es el huevo, como un huevo originario en que aparecen primero infusorios y grupos moluscos articulados como grupos muy distintos, después aparece el de vertebrados, entonces el ancestro común de vertebrados y articulados, por allá eran unas vesículas germinales del mismo huevo originario, pero después se aparecieron todos los demás. O sea, es una idea que hoy en día ha sido rescatada como una idea de evolución. Durante mucho tiempo la mala prensa inglesa contra los alemanes siempre dijo que von Baer había sido uno de los mayores enemigos de la teoría evolutiva, pero recientemente han salido trabajos de la escuela anglosajona, de Brougham en particular, donde han desmenuzado la ola de von Baer y la han traducido al inglés y lo ponen como uno de los proponentes de la teoría evolutiva, pero eso sí, aquí no hay evolución por selección natural, ¿no? Es por modificación de la ontogenia de acuerdo a un plan lógico, de lo general a lo específico. Tampoco es que la ontogenia varíe de cualquier manera, ¿no? De lo general a lo específico. Lo que pasa es que cuando yo tengo algo general, pueden haber muchos específicos y después algo más ultra específicos, eso sí, pero tiene su lógica lo que quiere decir. Y el plan original queda sin explicar de dónde viene, dónde está, pero ahí está. De hecho se dice que Martin Barley dibujó el árbol de von Baer de esa manera. Curiosamente, este árbol es citado por Darwin varias veces en los cuadernos de notas de 1838. O sea, Darwin conocía este árbol evolutivo de Carl von Baer hecho por Martin Barley y Darwin lo conocía. O sea que él quiso esos árboles darwinianos, el mismo Darwin, pues, digamos, él ya había visto otros árboles en particular. Y bueno, aquí hay algo interesante de von Baer. Acuérdense que la escuela esta derivada de Kant
esta idea del ser vivo como sujeto. El sujeto es el que siente, ¿sí? Pues esa preocupación también la tenía von Baer. El ser vivo siente, porque es el sentimiento interior de la madre, como la base de lo biológico. Y entonces aquí va a decir la metáfora musical para explicar la vida. Es decir, es una parte difícil de explicar, es decir, él lo que dice es que cada ser vivo, cada parte del ser vivo, cada órgano, tiene como un ritmo. Es como en una orquesta que se está tocando un instrumento, pero todos los instrumentos van acompasados con otros. ¿Sí? Es decir, van acompasados que cuando la orquesta, ustedes habrán tenido la experiencia, cuando todo suena bien, todo suena bien. Pero basta con que uno se desafine y ya se sabe quién fue el que se desafinó. ¿Sí? Cuando la orquesta está sonando, hay un momento en que uno está en medio de la música, que a veces uno como que no sabe, claro que los expertos sí saben, pero a mí me pasa a veces, que si esos acordes vienen de los vientos o vienen de los violines, porque uno ve la unidad de la cosa y uno como que no está haciendo todo el tiempo esas distinciones. Pero basta con que algo no, si es que pasa, a veces puede pasar los ensayos pues del trombón. Ahí sí ya uno sabe quién fue. ¿Sí? Esa es la idea que tiene von Baer. La vida es un sistema organizado, pero no es un sistema rígido, así pues, de que yo no estoy organizado y es como un rompecabezas y la ficha queda en su sitio y se la saco de su sitio, o sea, un rompecabezas. No. Todo miembro del sistema organizado tiene un margen, un espacio de vibración propio para él, como en una orquesta. Y entonces no es lo mismo oír la orquesta, las sinfonías de Beethoven, tocadas por David Karajan y la Escuela de San Martín en los Campos, que la tocada por el Conservatorio de Chicago. No, uno sabe que es la misma, sí, que es un papa. Sí, pero no, eso hay matices y el director y la orquesta y todo, justamente en eso está el mérito del director, también saberle imponer su sello y su dinámica a la ejecución y repetición de la misma pieza indefinidas de veces. Entonces aquí pasa algo parecido. Los procesos vitales son como en una orquesta. Y es una orquesta donde como el organismo está creciendo y se está diferenciando, y así tal vez es la misma evolución de la vida. Mientras se está tocando la orquesta, llegan nuevos, pero el que entra no entra desentonando, ¿no? Desde el principio entra por lo menos haciéndole contrapunto a otro. O sea, mejor dicho, hay que saber mucho de teoría musical, de lo que es el ritmo, la armonía, la composición sinfónica, todo eso para entender la idea de von Baer, de la manera como él quiere explicar al ser vivo, ¿sí? Y el desarrollo del mismo ser vivo. Lo que es en la música la armonía y la melodía es en biología el desarrollo del tipo, la unión de las partes y el ritmo, la sucesión de formación. Esta es una metáfora muy interesante porque nos parece, como todo lo de la escuela alemana, romántico, poético, qué bonito compararlo con una obra musical, pero la frialdad del inglés prefiere comparar el texto de la vida a un texto, a un libro, letras de letras, ¿sí? Por ejemplo, el código genético, ¿sí? Bueno, eso también es una metáfora y también tiene su validez y sus razones, y si quieres hablar de eso y también la podemos defender, pero porque mi idea es cada vez que hablo un autor defenderlo, ¿no? Se trata de hacerlo quedar bien, ¿no? O
Si no, entonces ¿para qué lo traemos a cuenta? Pero aquí de lo que se trata es decir, mire, el proceso biológico tiene que ver con esa sensibilidad, esa excitabilidad, mire, el ritmo de la vida, no como consecuencia del metabolismo, porque como los ritmos metabólicos no se conocen, apenas se comenzaba a hablar de enzimas y de química en esa época, no, sino como algo fundamental en que la vida es el director y al mismo tiempo el conductor, y al mismo tiempo es el instrumento y al mismo tiempo... Ahora, esta metáfora no se ha agotado, ¿no? Daniel Noble en el año 2002 habla de la metáfora musical para explicar la biología, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué será? Planteamientos de von Baer. Yo no sé, ¿verdad? Nosotros, al conocer una parte de la historia del pensamiento biológico, estamos dejando de lado muchas cosas. De hecho, a mí cuando comencé a meterme en esos temas, algunos me decían, ¿pero para qué se preocupa por esos tipos? Si el problema arrancó con Darwin, ya qué más, ¿no? Y además esos no eran evolucionistas, mentiras, esos no eran darwinistas, eso sí, pero sí eran evolucionistas, ¿no? Aquí habla de la distinción de muchos tipos, o sea, tipos biológicos. La emergencia no siempre, no simultánea, también sino gradual, o sea, habla a veces habla del salto, pero también habla de cierta gradualidad de nuevos tipos, que eso también es cierto. Y la ciencia busca, con la ayuda del registro geológico, reconocer qué especies han dado lugar a algunas series transitorias, o sea, son ideas de evolución que realmente trabajan. Un alumno de él, Alexander Kowalewski, que trabajaba con invertebrados, con tunicados, descubrió el notocordo en la larva de los tunicados y propuso que su clasificación debería ir por el lado no de los moluscos ni de los radiolarios, porque algunos también habían propuesto que el tunicado podía ser un radiolario, sino de los vertebrados. Este es un alumno de von Baer y es una de las ideas que se tiene hoy en día sobre el origen de los vertebrados. Von Baer dijo que no, porque eso le cuestionaba su lógica del desarrollo embrionario, de lo más general a lo más específico, porque parecía como si entonces un presunto hipotético molusco ancestral se hubiera transformado en vertebrado. Pero de todas maneras, von Baer mismo sí hablaba mucho de la transformación de las citas que les puse, de la larva de la cilia, el tunicado que tiene un notocordo, y la forma adulta que pierde la cabeza, se entierra, no necesita cerebro, un alivio para muchos, sin cerebro, ¿no? Sobre todo políticos. Y entonces tenemos que una forma cese y bueno, todo eso es de esta escuela alemana que influyó mucho en Uxküll porque la especialidad de Uxküll era los animales invertebrados. Pero fíjese la afirmación de von Baer. El organismo adulto no es una figura aislada de su entorno, como lo puede ser un cristal, sino que posee una multiplicidad de relaciones con su entorno en todos los sentidos, o sea, es una visión sistémica. ¿Sí?
Es decir, aquí lo que está diciendo es que ese juicio teleológico de la causa final no es únicamente la interpretación originaria de Aristóteles, que era para explicar el proceso embrionario, sino además, y esto es un eco o una premonición del pensamiento ecológico, es llenar un lugar en el mundo. Es decir, interactuar con otros animales. Hay ontogenia porque en esa modificación es como el organismo se está integrando a su medio. O sea, está estableciendo relaciones con otros organismos. Hoy en día ya se habla mucho de eso, ¿no? De la interpretación funcional de las especies dentro de la red de relaciones ecológicas. Es algo, lo que dice aquí von Baer, la idea teleológica no es únicamente el fin de la ontogenia, llegar al adulto, no, es cómo el adulto se integra en el medio. Y de hecho también hay otras ideas complementarias, por ejemplo, las formas embrionarias también son maneras de integrarse al medio de otra manera. ¿Sí? Pero la forma adulta es la que le da ya como su posición mucho más definida en la red de relaciones entre organismos. Hay otra cosa muy importante que trabajó Huxley y que todo el tiempo cita a von Baer al respecto. Von Baer realmente es un buen discípulo de la escuela alemana porque siempre está pensando en la sensibilidad del animal. Él dice, sacó lo que llama la noción de momento. ¿Ustedes habían oído hablar de eso? Del tiempo que puede ser percibido, el intervalo de tiempo más corto que puede ser percibido por un ser vivo y que no es el mismo. El momento es específico de cada especie y tiene duraciones diferentes en insectos, caracoles, ranas o humanos. O sea, eso de que hay un tiempo absoluto que va desde la eternidad para atrás y para adelante, como dice Newton, es mentira. El tiempo es también una construcción del sujeto. De hecho, aquí también está criticando a su maestro Kant. El a priori de tiempo que decía Kant no es el mismo para todos. Unos animales en un día han completado su vida. Otros animales, nosotros decimos 80 años y cuando el abuelito se muere después de los 80 todo el mundo dice, ya está muy viejo, ¿no? Pero cuando se muere antes, todavía le podía faltar un poquito, ¿no? Y entre más joven se mueva es más terrible. ¿Sí? Entonces, no. La idea es, todos los animales tienen la plenitud de su vida en un lapso de tiempo, que en tiempo newtoniano de los físicos puede ser muy disímil, pero el tiempo psicológico es el mismo. Entonces él dice que en el humano el momento es la 18ª parte de un segundo. Que entre otras cosas eso fue lo que sirvió de base para el cinematógrafo y lograr presentarnos en base a la sucesión de imágenes estáticas en movimiento. ¿Sí? Bueno, tiene que ver con todas estas ideas de estos tipos. Entonces, en el humano, él dice que el momento es la 18ª parte del segundo, pero, digamos, eso hay que refinarlo, quien refinó eso fue Huxley, ese dato. Pero la idea de von Baer es el tiempo, en cuanto a experiencia del ser vivo, no es el continuo newtoniano que fluye para todos con la misma velocidad de pasar los minutos. Cuando estamos angustiados, se sensibiliza más ese órgano de percepción del tiempo. Entonces vivimos muchas cosas en mucho tiempo, en muy corto tiempo. Entonces se nos parece más largo, ¿no? Y cuando estamos felices, se nos pasa la rumba y uno ni se dio cuenta a qué horas, 5 de la mañana. Sí, tengo que llegar a la casa rápido. ¿Cómo así?
¿no? Entonces, el tiempo es psicológico y hay unidades de tiempo y todos los animales vivimos el mismo número de momentos. Quiere decir que el mundo de las mariposas y de los organismos que viven pocos días para nuestra escala de tiempo o semanas está lleno de acontecimientos tan tenaces en fracciones de segundo que nosotros no detectamos que viven toda la vida. Esa es la idea de Foucault. Eso es bonito. Y ha sido pues, también muy discutido, obviamente. Darwin también se preocupa. No vamos a hablar del Darwin clásico, de la selección natural, sino algunos aspectos de Darwin en que tienen que ver con el tema de la sensibilidad del animal. Entonces, se sabe que Darwin en su libro sobre el origen del hombre y por selección natural y por reproducción sexual y selección sexual, habla también del origen de los instintos. El instinto tiene que ver con las pulsiones propias del animal. Y entonces él habla de que los hábitos también son base de la evolución porque también cambian. Hay modificación gradual de los hábitos. Y si hay modificación gradual de los hábitos, hay selección de las variaciones ventajosas. ¿Sí? Pero no nos dice nada de la naturaleza de esa pulsión que lo lleva a actuar de determinada manera, pero acepta que en ese mundo sensorial del animal, dotado, como dice Darwin, de facultades mentales, porque tiene un capítulo que se llama, tiene dos capítulos en el origen del hombre, uno se llama las facultades mentales de los animales superiores y otro muchísimo más interesante que se llama sobre las facultades mentales de los animales inferiores. Esa parte es increíble porque en eso él va a coincidir con muchas de las elaboraciones posteriores de Huxley. ¿Sí? Justamente, facultades mentales de los invertebrados. Entonces, pero aquí el esquema es variación, selección, pero también dice que a veces aparecen hábitos o instintos también que no se sabe cómo, irrumpen y ahí quedan. Darwin da esa posibilidad, pero siempre dice que por el uso se fortalece. Y en eso Darwin coincide con Lamarck. Es el uso y desuso el que fortalece al hábito. Porque él ve de una vez ahí la posibilidad de que si ese uso ha mejorado, pues entonces hay selección. Esa es la idea de Darwin. O sea, Darwin también se preocupó por esa vitalidad del animal y tratarla de meter dentro de su esquema de variación y selección natural. Y va a ver que este árbol filogenético que se ramifica también tiene